Conversando sobre la reforma migratoria en Estados Unidos, sobre la emigración de salvadoreños en particular hacia este país y cuál es el estatus, ¿verdad? Y qué podemos esperar ahora. O sea, en la medida que ya se fue el Congreso de vacaciones, que viene además a un periodo electoral importante de aquí a noviembre, pues obviamente no va a pasar mayor cosa, pero ¿cuáles serían las expectativas de una reforma migratoria en el futuro en Estados Unidos y en qué plazo lo estaría viendo y en qué términos, Reinaldo? Bueno, acordémonos que esto fue una promesa del presidente en su primer campaña y ratificada en su segunda campaña, y todavía le quedarían a él 2 años más de estar al mando, de ser el comandante en jefe. Pueden pasar muchos milagros, ¿verdad?, que de aquí en adelante con la nueva composición del Senado para enero. Recordemos de que si los republicanos, los demócratas llegan otra vez al mando de la Cámara de Representantes, eso sería un aliciente para el presidente porque podría tratar de volver a tomar las cartas y de poder ratificar cosas que ya se han hecho antes. Se han presentado no solo este proyecto del Senado, han habido otros proyectos anteriormente que nunca llegaron a ningún buen término. También todo el mundo teme de las decisiones que el presidente Obama va a tomar ejecutivamente hablando, porque él todavía le quedan un par de cartas bajo la manga que él podría sacar en estos momentos al ver que el Congreso no se quiso tomar la foto con él. Los republicanos no iban a quererle regalar esa corona de llevarse como premio una reforma migratoria porque automáticamente los pondrían en desventaja en las futuras elecciones, que los demócratas lograron lo que nunca antes se había logrado. Entonces, ese riesgo político no se lo va a tomar los republicanos, el quererle ceder al presidente esa corona. Entonces, por eso es que él tiene que ser muy inteligente. Ahí vemos cuando entran a trabajar ya los asesores y la calidad de asesores que cada mandatario tiene. Recordemos que el presidente Obama tomó casi un 70-80% de los asesores de Clinton, porque el presidente Clinton tuvo excelentes asesores en ese tema. Entonces, él retomó todo lo bueno que Clinton dejó y lo trajo con él. Y sabemos que le van a decir que haga cosas interesantes. Hay una famosa ley conocida como la 245I que permite la legalización de aquellas personas que se han casado con ciudadanos americanos que están viviendo dentro de Estados Unidos de manera ilegal para poder formalizar su situación y obtener una residencia permanente de manera inmediata. También permite esta ley que muchos patronos que quieran quedarse con esos empleados puedan ajustarle su situación migratoria haciendo una petición laboral y pudiendo conseguir residencia permanente para este tipo de personas. Pueden pasar muchas cosas nuevas. Sabemos que a los republicanos se han tomado un riesgo grande en oponerse al tema migratorio. Perdieron una presidencia recientemente porque lo confesó el candidato que por la mala asesoría que había tenido migratoriamente hablando había perdido su elección y están a las puertas de perder buena cantidad de representantes en la Cámara. Y eso sí podría cambiar la situación y le daría un poquito de oxígeno en estos 2 años que le restan al presidente, a pesar que la mesa se tomaría en blanco a partir del 1 de enero, pero algo pueden hacer en estos 2 años todavía del presidente Obama. Él su mandato lo va a terminar hasta el 2016, hasta entonces vamos a tener ya nuevo candidato o nuevo presidente, entonces todavía le quedan 2 añitos que cualquier cosa interesante podía ocurrir. Cuando uno ve la lógica de la política en Estados Unidos, uno ve que los demócratas supuestamente son más propensos a apoyar una reforma migratoria y los republicanos son más duros en ese sentido. A los demócratas les ha redituado en estas 2 presidencias y en muchas diputaciones, llamémosle, y a los republicanos les ha perjudicado. Pero los demócratas al final del día tampoco han hecho mayor cosa por la reforma, siempre hay excusas por las que no se hace. Entonces, ¿cuál es el camino? O sea, que los salvadoreños voten por los demócratas y seguir esperando, o buscar un replanteamiento con los republicanos, que tengan más poderes de posición, más posiciones de poder los salvadoreños en Estados Unidos. ¿Cómo lo verías tú? Bueno, es complicado porque, como tú decías, históricamente se asocia al Partido Demócrata con causas
promigratorias, y esto es lo que ha venido ocurriendo en los últimos 2 periodos presidenciales, por lo menos, el pasado y el actual con el presidente Obama, donde los demócratas han impulsado proyectos de reforma migratoria. Bueno, el considerado campeón de las legislaciones migratorias que afortunadamente no se aprueban es Luis Gutiérrez, el congresista demócrata del estado de Illinois, de un distrito de Chicago, pero es bien difícil porque lo que tendría que hacer es hacer un llamado, ¿no?, a los salvadoreños que pueden hacerse ciudadanos, se hagan ciudadanos, y a los que ya son ciudadanos se registren para votar. ¿Por qué? Porque solo a través del voto, a esto sí le ponen demasiada importancia en Estados Unidos, es a los votantes, a los que pueden votar. Y si cada salvadoreño votante exige en su distrito a su congresista, a su senador, que apruebe o que apoye este tipo de causas, es la única forma que podríamos considerar que un salvadoreño puede incidir en la política, porque aunque acá es muy diferente, pero en Estados Unidos sí sabemos que un legislador le toma mucha importancia a lo que dice la gente de su distrito. ¿Por qué? Porque una mala decisión, una mala respuesta, un paso en falso en algún tema específico puede costarle la silla, y esto le acaba de pasar recientemente al segundo hombre al mando de los republicanos en la Cámara de Representantes, Eric Cantor, quien aparentemente tenía una primaria fácil en un distrito de Virginia, pero sorpresivamente perdió ante un candidato que no tenía fondos, no tenía una trayectoria política, pero que casualmente sus ideas coincidían con este movimiento conservador dentro de los republicanos, el Tea Party. Entonces, esto demuestra que sí se puede, en algunos casos, incidir en la política a nivel de distrito. Entonces, yo creo que el llamado podría ser, y hay muchas, le pasó a Ana Cubas, una salvadoreña que en 2013 intentó ser la primer concejal salvadoreña elegida para el Consejo Municipal de Los Ángeles. Estuvo muy cerca, pero ¿cuál fue el principal desafío de Ana Cubas? Que a pesar de que el Distrito 9, para el que ella se postuló, ya la población latina es mayoría, pero los afroamericanos han venido eligiendo durante 50 años a sus representantes con menos población. Ya los afroamericanos son menos población en el Distrito 9 de la ciudad de Los Ángeles. Pero ¿qué pasó? Sí son ciudadanos. Casi todos los afroamericanos de ese distrito son ciudadanos y votan. Entonces la gran cantidad de latinos que hay, pero no son ciudadanos, desafortunadamente, por cuestiones migratorias. Pero incluso, yo tuve la oportunidad de hacer esa cobertura en Los Ángeles cuando ella se postuló, y el gran desafío de Ana Cubas, primero fue, la primera etapa de su campaña fue salir a motivar a los latinos que podían ser ciudadanos a que se hicieran ciudadanos, y a los que ya eran ciudadanos a que se registraran para votar. Entonces todavía es bien difícil para los políticos convencer a la comunidad latina de que el que puede hacer uso del voto y puede ejercer esa presión lo haga. Entonces sería pues un desafío cívico para los congresistas o los activistas políticos hispanos. Pero un tema que mencionábamos también es el de los niños, ¿verdad? Que han emigrado solos a Estados Unidos, que se ha convertido en una crisis humanitaria, ha generado la reacción de Estados Unidos, obviamente. Entonces, ¿cómo enfrentar este tema, ¿verdad? Y cómo buscarle la mejor solución posible, pues? Bueno, es un tema que ya a nivel federal es una emergencia, una crisis decretada a principios de junio por el presidente Obama. ¿Qué es lo que hubo de trasfondo? Hay muchas cosas, ¿verdad? Todavía es un fenómeno en desarrollo, como decimos, y todavía quizás hacer aproximaciones académicas o de tipo investigativo de qué es lo que está pasando. Yo, desde mi punto de vista, creo que han sido diversos factores. Obviamente, mucha de la gente que ha sido entrevistada en los albergues, los niños, porque aquí coincidieron dos fenómenos. Los niños que aparentemente están llegando solos, ¿verdad?, cruzando la frontera, pero también se traslapó otro hecho, que estaban llegando también madres de familia con hijos de brazos, 3 niños. ¿Qué es lo que pasó? La patrulla fronteriza en el estado de Texas principalmente se vio desbordada ante un hecho. Ellos tenían sus albergues
en condiciones normales, pero de repente vieron que el flujo que estaba llegando era enorme. Entonces, ¿qué pasó? Con las madres de familia que llegaban con sus niños pequeños, al ver la cantidad de gente que era y que los albergues ya estaban colapsados, decidieron hacer uso de los albergues en Arizona, los cuales también colapsaron. Entonces se le ocurrió a la patrulla fronteriza decir, ¿tú tienes un pariente en Estados Unidos? Sí. Bueno, aquí está tu boleto de autobús, o si este familiar te puede comprar un boleto de avión, pues bien, pero cuando llegues, por ejemplo, a Nueva York, donde está tu familia, te vas a presentar al oficial de inmigración. Entonces, esto, como decía Reinaldo, pudo haber tenido una consecuencia de que mucha gente dijo, hey, están liberando a los niños. Si tú te vas con tu hijo, te van a liberar, no hay problema. En Honduras leíamos declaraciones de una funcionaria del gobierno hondureño que, según entrevistas que ellos habían hecho, habían coincidido de que aparentemente el rumor había comenzado con traficantes de personas conocidos como coyotes. Obviamente hay un negocio en esto. Llevarse a un adulto, a un niño, de forma indocumentada a Estados Unidos no es barato. No sé cuánto está costando actualmente, se habla de $5,000, $7,000 por persona, pero el costo económico, a pesar de la crisis, no es tan sencillo. Conseguir $5,000, $7,000, pero ese no es el mayor de los problemas. El problema es que exponemos a los niños a peligros inimaginables. O sea, todos sabemos que desde hace algunos años los carteles de narcotráfico en México se metieron al negocio de los traficantes de personas porque había dinero que estaba pasando en su nariz y ellos no estaban entrando en la jugada, como decimos. Entonces, cuando esto sucede, esto incrementa el riesgo de pasar por México y obviamente a mayor riesgo, mayor costo. Obviamente el tema delincuencial está presente, el ansia de muchos padres que están en Estados Unidos por no poder llevarse legalmente a sus hijos y la desesperación. Como dice Reinaldo, hay 200,000 salvadoreños protegidos con TPS, pero incluso ellos no pueden llevarse a sus hijos legalmente porque es un estatus temporal que se les otorgó por un momento coyuntural que estaba viviendo el país, que afortunadamente se ha venido renovando. Entonces, ¿cuál sería la solución? Obviamente, no todo es responsabilidad de Estados Unidos, pero tampoco podemos decir de que no es culpa de nuestros gobiernos. Obviamente, nuestros gobiernos y como sociedad salvadoreña en este caso, tenemos responsabilidad de hacernos valga la redundancia, responsables de lo que está ocurriendo en nuestro país. Si acá no se resuelve el grave problema delincuencial que tenemos, también mucha gente va a tomar la decisión de ver Estados Unidos como su única solución a un problema puntual de extorsión, por ejemplo, amenazas concretas. Entonces, las soluciones yo creo no son fáciles, pero debe verse este tema como un problema regional, ¿verdad? No es un problema de Estados Unidos, no es un problema del Triángulo Norte de Centroamérica, es un problema regional para el cual deben buscarse soluciones. Obviamente Estados Unidos se siente responsable porque pues, es la primera economía del mundo, ¿verdad? Y muchos de los problemas que acá ocurren también porque en Estados Unidos hay demanda. Se le responsabiliza a Estados Unidos de que si no hubiera ese apetito por la droga, pues acá obviamente estos países no serían corredor del narcotráfico que viene desde Centroamérica. Entonces, obviamente, si a Estados Unidos le fue tan bien, ¿verdad?, como la primera economía del mundo, pero también se descuidó un poco de lo que estaba ocurriendo en su vecindario. No podemos prosperar sin ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor también. Vamos a un corte comercial y a la vuelta conversemos, Reinaldo y Oscar, sobre la corresponsabilidad que hay de Estados Unidos y de El Salvador en todo este fenómeno, ¿verdad?, desde varios puntos de vista. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.